que Colombia es un país prolífico en constituciones, a diferencia de los Estados Unidos, que ha tenido una sola constitución en 200 y tantos años. En Colombia, a lo largo de 200 años, se han expedido más de 20 documentos constitucionales, a través de los cuales se ha intentado gobernar en nuestra nación, iniciando con el Acta de Santiago de Cali del 3 de julio de 1810 hasta la más reciente de 1991. No se ha logrado construir una constitución que represente un Estado con objetivos como sociedad, claros y perdurables en el tiempo. En mi ensayo y presentación pretendo demostrar cómo en la redacción y sustentación de las diferentes constituciones se ha utilizado un lenguaje libertario por parte de los sectores dirigentes en su lucha por el poder, abanderando bajo dos posiciones o líneas políticas, el centralismo y el federalismo, trayendo como consecuencias una pérdida de incidencia internacional, incremento inequitativo de la riqueza, pérdida de un alto porcentaje del territorio colombiano y una hegemonía absoluta del poder por parte de los mismos. Si asumimos que la Constitución es la guía de un Estado en sus diferentes acepciones, como dirían los doctores Jaime Ramírez Plaza y José William Sánchez Plaza en su obra Estructura del Estado, quienes evocan a Platón, quien concebía el Estado como un ente ideal. Aristóteles lo definía como una sociedad perfecta. Rousseau estimaba que es una asociación política libremente fundada por los partícipes del contrato social. Para Kant, es la reunión de hombres libres que viven bajo leyes jurídicas. Para Kelsen, es una ordenación de la cultura de la conducta humana. ¿Cómo se ha manifestado en el Estado colombiano? ¿Tenemos realmente una constitución que refleja un Estado? ¿Por qué de la situación colombiana actual? Serán algunas de las preguntas desarrolladas a lo largo de este escrito. Se ha presentado el tema del lenguaje libertario como aquel que se relaciona con el anarquismo, como lo plantea Sebastián Fauré, según el cual, abro comillas, cualquiera que niegue la libertad, cualquiera que niegue la autoridad y luche contra ella es un anarquista. Sin embargo, para las circunstancias a las cuales se ha llegado en los actuales momentos en la existencia del Estado colombiano, contextualizado en un conflicto permanente e histórico que ha superado en tiempos, muertes y desdichas a buena parte de los que se han vivido en otras latitudes, encontramos con que en la redacción y sustentación de los distintos textos constitucionales desde 1810 hasta 1991 existe una línea o tendencia común, su lenguaje libertario, pero libertario de libertad, como la capacidad del ser humano para obrar según su propia voluntad a lo largo de su vida, de independencia, prometedor, de paz, solucionador, adormecedor, aletargador, religioso, inmediatista y además creíble. ¿Por qué no hemos sido capaces de superar a largo plazo una sola etapa de conflicto en los últimos 200 años en pos del bienestar general? Es decir, desde que nos convertimos en una república por una de tranquilidad, paz, estabilidad y bienestar general. Da la sensación que cada vez que se firmaba un acuerdo constitución era preludio de un nuevo conflicto, más división y desmembramiento territorial. La costumbre reiterada de asumir como propicias y oportunas las medidas adoptadas en otros países y que para ellos pudieron ser adecuadas a sus necesidades no ha sido la mejor manera de resolver conflictos y perfilarse hacia el futuro con una visión de largo plazo. Algo así como en el mundo macondiano de García Márquez, en donde una familia de gitanos llegaba todos los años en el mes de marzo con un gran alboroto de pitos y timbales para dar a conocer los nuevos inventos.
De acuerdo a la licenciada Lisbeth Carolina Rojas Bermúdez y la comunicadora social María Teresa Suárez González en su ensayo El lenguaje como instrumento de poder, abro comillas, las recientes investigaciones en lingüística, dentro de las que se destacan los estudios de análisis crítico del discurso adelantados por Wodak, Fairclough, Kress, Van Leeuwen y Jaeger, han coincidido en que el discurso es eje de la actividad social, mediante el cual se ejerce poder, dado que quien emite un discurso busca ante todo convencer y cambiar la mentalidad de los receptores, mediante la comunicación de creencias, actitudes y valores, entre otros, pues es a partir de los discursos como se ejerce un control sutil sobre las mentes de un grupo determinado. En palabras de Jaeger, mediante los discursos se puede inducir comportamientos y generar otros discursos. De este modo, contribuyen a la estructuración de las relaciones de poder en una sociedad. Por medio de los discursos es como se transmiten los saberes e ideas que inciden directamente en la conciencia colectiva. Basado en los criterios anteriores y entendiendo que el ensayo tiene por objeto mostrar de qué manera la historia constitucional y territorial colombiana ha estado marcada por esa práctica desde los actores en o por el poder del discurso o lenguaje libertario que ha precedido a las actuales circunstancias que se viven en el país. Con la aceptación del dominio español desde 1492, las intenciones de independencia de 1810 hasta nuestra última Constitución 1991, hemos visto ese lenguaje de manera recurrente, por lo que me permitiré mostrar. En la primera década republicana, los documentos constitucionales muestran ya esa tendencia al manifestar en 1810, desde el amor de nuestra amada religión, de nuestro amado Fernando VII, el cual juramos obediencia y homenaje. Como padre de los pueblos, la constitución de gobierno deberá formarse sobre las bases de libertad e independencia y atajar la disonancia de los ecos de nuestra provincia y ocurrir o despedazar el monstruo de la división. Al mismo tiempo, varios estados construían sus propios documentos constitucionales, abro comillas, en el nombre de Dios Todopoderoso, autor de la naturaleza, cierro comillas, abro, usando de la facultad que dio Dios al hombre de reunirse en sociedad con sus semejantes bajo pactos y condiciones que le afiancen el goce y conservación de los sagrados e imprescriptibles derechos de libertad, seguridad y propiedad, cierro comillas. Decía otra, o porque Dios ha concedido igualmente a todos los hombres ciertos derechos naturales esenciales e imprescriptibles como son defender y conservar su vida, adquirir, gozar y proteger sus propiedades, buscar y obtener su seguridad y felicidad. Estos derechos se reducen a cuatro principales, a saber, la libertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad. También, abro comillas, plenamente autorizados por el pueblo para darla una constitución que garantice a todos los ciudadanos su libertad, igualdad, seguridad y propiedad. Finalizado dicho año, 1810, con un nuevo intento de unión, abro comillas, en el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Y acordar y resolver lo que mejor convenga a la salud de la patria, consiguiendo la unión de Venezuela y la Nueva Granada conforme al voto y al interés de ambos pueblos, permitiendo, abro comillas, el soberano Congreso de Venezuela, a cuya autoridad han querido voluntariamente sujetarse los pueblos de la Nueva Granada recientemente libertadas por las armas de la República. Llevamos
9 años de historia y llevamos más de 9 documentos constitucionales. Abro comillas. La nación colombiana es para siempre e irrevocablemente libre e independiente de la monarquía española y de cualquier otra potencia y dominación extranjera. Cierro comillas. Por lo que se hará una, abro comillas, fiesta nacional por 3 días en que se celebra el aniversario de la emancipación e independencia absoluta de los pueblos de Colombia, de su unión en una sola república y establecimiento de la Constitución, de los grandes triunfos e inmortales victorias con que se han conquistado y asegurado estos bienes. Cierro comillas. Y bajo las máximas y dogmas de la religión católica, apostólica y romana, cierro comillas, que, abro comillas, ha sido la religión de nuestros padres y es y será la religión del Estado, cierro comillas. Permitiendo decir, abro comillas, en el nombre de Dios, autor y legislador del universo, que permita establecer una forma de gobierno que le afiance los bienes de su libertad, seguridad, propiedad e igualdad. Eso fue hasta 1821. Pero 8 años después, la dictadura nos acompaña al definir a, abro comillas, Simón Bolívar Libertador, presidente de la República de Colombia, cierro, en el cual he resuelto encargarme del poder supremo de la República, cierro comillas, proclamando, decía Bolívar, colombianos, me obligo a obedecer vuestros legítimos deseos, protegeré vuestra sagrada religión como la fe de todos los colombianos y el código de los buenos, cierro comillas. Uniéndose Venezuela, Colombia y luego Ecuador, declarando que, abro comillas, la nación colombiana es irrevocablemente libre e independiente de toda potencia o dominación extranjera, cierro comillas. Pero, disolviéndose un año después, por lo que, abro comillas, los pueblos de la antigua Venezuela se han erigido en un estado independiente y que en consecuencia los pueblos de la antigua Nueva Granada están en la libertad y en el deber de organizarse y constituirse de la manera más conforme a su felicidad, cierro comillas. Y luego, un año después proclamando, abro comillas, puedan ellos gloriarse de haber echado la semilla del bien, así como su conciencia les dicta, que no han tenido ni tienen más estímulo que la opinión general, ni otro objeto que la libertad y la dicha de los granadinos y el bienestar universal de los colombianos, cierro comillas. Por lo que corresponde, abro comillas, el riguroso deber que tiene la Nueva Granada de proteger la santa religión católica apostólica romana, esta religión divina, la única verdadera, precioso origen del bien, cierro comillas. Y así, abro comillas, corresponder a las esperanzas del pueblo nuestro comitente en orden a asegurar la independencia nacional, consolidar la unión, promover la paz y seguridad doméstica, establecer el imperio de la justicia y dar a la persona, a la vida, el honor, a la libertad, a la propiedad y a la igualdad de los granadinos las más sólidas garantías. Cierro comillas. Con 2 actos legislativos de modificación, en 1841 se reforma, promulgándose la Constitución de 1843. Abro comillas, en el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cierro comillas, abro comillas. Habiendo manifestado la experiencia que varias de las disposiciones de la Constitución acordada por la Convención Granadina en el año 1832 presenta graves inconvenientes en la práctica y que acerca de otras se han originado dudas por el modo con que están expresadas, por lo que ha venido a ser indispensable reformar unas, añadir o suprimir otras, cierro comillas, por lo que, abro comillas, es más conveniente hacer la reforma de toda ella, cierro comillas.
realizándose varios actos legislativos de reforma en 1847, 1849 y en especial en 1851, que manifiesta, abro comillas, que la Constitución política sancionada el 20 de abril de 1843 no satisface cumplidamente los deseos ni las necesidades de la nación, cierro comillas, dando como resultado una nueva constitución en el país, en el año 1853, la cual inicia manifestando, abro comillas, que la constitución política sancionada el 20 de abril de 1843 no satisface cumplidamente los deseos ni las necesidades de la nación, cierro comillas, y al final, conducente a la reforma de la concepción federalista de principios de siglo y creando los estados de Panamá en 1855, Antioquia en 1856, Santander, Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar y Magdalena en 1857. Reformando la misma en 1858, dando como resultado que, abro comillas, los estados de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá y Santander se confederan a perpetuidad, forman una nación soberana, libre e independiente, cierro comillas. Y 3 años más tarde, abro comillas, los estados soberanos e independientes de Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Santander y Tolima se unen, ligan y confederan para siempre y forman una nación libre, soberana e independiente que se denomina Estados Unidos de Colombia, el cual, abro comillas, queda derogado el pacto transitorio de unión del 20 de septiembre de 1861, cierro comillas, para luego, en 1863, abro comillas, los estados soberanos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, creados respectivamente, se unen y confederan a perpetuidad, consultando su seguridad exterior y recíproco auxilio, y forman una nación libre, soberana e independiente, bajo el nombre de Estados Unidos de Colombia. Cierro comillas. Esta constitución fue reformada unas 62 veces hasta el año 1991, cuando se promulgó la última constitución, manifestando que, abro comillas, el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución. Esta última ha sido modificada 39 veces en 23 años de existencia. Como resultado de la efectividad de este tipo de lenguaje libertario en Colombia, se han creado un número superior a 12 documentos constitucionales, entre nacionales y regionales, varios documentos transicionales y alrededor de 125 reformas constitucionales, hasta el año 2003, el año pasado. Lo anterior nos puede indicar que no ha existido un documento constitucional sólido y estable en el tiempo, producto, entre otras, del lenguaje dominador utilizado por los diferentes actores en o por el poder, permitiéndoles de manera relativamente fácil y sencilla, por más de 200 años, mantener una población sujeta a sus designios. Por lo anterior, nos plantea un interrogante por resolver. ¿Tenemos Estado? ¿Tenemos Constitución? Muchas gracias.